Buenos días, querida congregación. Buenos días, hermanos que están en casa. Qué gusto volver a vernos un domingo más aquí en la casa del Señor para escuchar su palabra y ver el mensaje que tiene para cada uno de nosotros y para caminar mejor en la presencia de nuestro Padre Celestial. Para empezar, quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Isaías. En el capítulo 12. Isaías en el capítulo 12. Por recordarles que Isaías es uno de los profetas mayores. Y como tal, él recibía mensajes directamente del Padre Celestial de Dios y comunicaba al pueblo de Israel. En el capítulo 12, después de haber suscitado algunas sentencias de parte de Dios al pueblo de Israel, llega a dar gracias con el siguiente cántico. Isaías capítulo 12. Y por reverencia, por favor, pongámonos de pie para escuchar el mensaje inicial de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Sí, Padre amado. Grandes obras, grandes bendiciones hemos recibido en nuestra vida y reconocemos tu bondad, tu amor y tu misericordia. Hoy queremos alabarte, Señor, con todo el corazón, glorificar tu nombre, Señor, y cuando salgamos de esta tu casa, de esta congregación, familia cristiana, pues hablaremos de tus maravillas. Padre amado, este tiempo de alabanza, este tiempo de mensaje, dejamos en tus manos y sé tú hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. De la muerte y si llevo estando en el cielo, no dudaré que estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Que se acerca al que busca de ti, los aros cuando no hay.
Pues mi Dios conmigo está, y el Señor conmigo está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No me asustarás en la calma, la tormenta, no me asustarás en lo alto, en lo bajo, no me asustarás, Dios nunca me dejará. No me asustarás en la calma, la tormenta, no me asustarás en lo alto, en lo bajo, no me asustarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminará los problemas que va a llegar en ti. Voy a alabarte, voy a alabarte. Que se acerca al que busca de ti y terminará los problemas que me llegar en ti. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me asustarás en la calma, la tormenta, no me asustarás en lo alto, en lo bajo, no me asustarás, Dios nunca me dejará. No me asustarás en la calma, la tormenta, no me asustarás en lo alto, en lo bajo, no me asustarás, Dios nunca me dejará. Se mostraron tantas veces, no me asustarás, Dios nunca me dejará. Nunca me dejará. Amén.
Grandes son tus maravillas, como la adorares con alma pura. Grandes son tus maravillas, como los montes y collados en el mar de Israel. Grandes. Y estaré sin presencia, vosotros adoraréis. Grandes son tus maravillas, como la adorares con alma pura. Grandes son tus maravillas, como los montes y collados en el mar de Israel. Y estaré sin presencia, vosotros adoraréis. Grandes son tus maravillas, como la adorares con alma pura. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Digno de alabar, grande Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Grande es tu nombre, Padre amado. Buenos días, familia cristiana de la comunidad. Bienvenidos a otro tiempo de comunión. Estamos reunidos aquí en la casa del Señor, los que podemos. Y hay personas que nos están acompañando, como veo en los mensajes, desde sus casas. Esperando que les llegue el mensaje a través de internet. Ya les he contestado que una vez que se acabe el culto, les vamos a enviar la grabación. Pero es importante que en ese mismo espíritu, los que estamos aquí, los que estamos en las casas, nos congreguemos los domingos, sea en presencia, sea desde nuestros hogares, como quiera que estén las circunstancias, no sabemos todavía, pero unidos en un mismo espíritu. ¿Sabe qué? Para adorar a Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de los cantos de alabanza que lo hacemos como familia, como iglesia. Y eso es una bendición. Que nuestro Padre Celestial nos permite ejercitar su don de discernimiento y su don de sabiduría esta mañana y siempre, para no solo para conocer la palabra de Dios, sino para lo más importante,
poner en práctica en nuestras vidas en el día a día. Amén. Antes de comenzar, recordemos una cosa. Los cristianos no vivimos influenciados por las circunstancias. Nosotros vivimos sobre las circunstancias, mirando con los ojos de Dios el por qué están pasando las cosas y el para qué están pasando las cosas. En nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestro país y en el mundo. Porque si nosotros, hermanos, pasamos del miedo al temor, el temor no es de Dios. Porque en el perfecto amor no hay temor. Miedo sí, yo tengo miedo de contagiar y por eso me cuido. Yo no me saco ni en mi casa la mascarilla por lugar. ¿Por qué? Porque le decía yo a Jacinto, hoy revisando el internet en la madrugada, el médico que está manejando la pandemia en los Estados Unidos decía, de 100 personas, 70 están contagiando. 70. Unas sintomáticas y otras asintomáticas. Y él, sin ser cristiano, no sé si sea, dijo, ¿saben qué? Lo que hay que esperar es qué es lo que el Creador quiere decirnos con eso. Y que la gente entre en razón. El año pasado no nos pudimos reunir en familia, este año nos alojamos. Nos reunimos en las casas, nos sacamos las mascarillas, pero nadie dijo, ¿y él con quién estuvo? Y mucha gente se contagió. Gracias a Dios, hermanos, nos vacunamos. Ya no necesitan oxígeno, ya no vemos el correr de oxígeno, pero están con los síntomas como la H1N1. Y nosotros debemos darle gracias a Dios los que estamos aquí presentes, de que estamos sanos y salvos. Amén. Y que nuestras familias están igual, ¿no es cierto? Amén. Yo le decía a mi hermano Franklin que nos mandaba el mensaje y nos dice, oren por mi hijo que está con COVID. Hermano Franklin, estamos orando que se haga la voluntad de Dios y sobre todo que Dios se glorifique en su hijo. Que él le pueda ver a Dios a través de la eternidad. Amén. Amén. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos. Y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dios nos mandó un COVID en el primer siglo. Pero van a ver qué nos cuenta la historia hoy, qué nos dice Lucas hoy. Hechos capítulo 8, versículos del 1 hasta el 8. ¿Tenemos todos? Amén. Por favor, Galo, si nos ayudas con la lectura. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Amén. Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esta es la palabra de Dios. Amén.
Cerremos nuestros ojos para orar. Padre Celestial, alabado sea tu nombre en toda la tierra. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias porque tu mano de sanidad sigue obrando en todos los hermanos y hermanas en Cristo cuya salud está quebrantada. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que esta mañana nos hables a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad a través de tu enseñanza. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre Todopoderoso, para poner en práctica tus enseñanzas. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dueño. Amén. Miren qué interesante. El mismo día, como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, el mismo día en que un líder religioso llamado Saulo consentía que los miembros de la sinagoga de los libertos maten a pedradas a Esteban. ¿Y por qué le mataron a pedradas a Esteban? Por haber predicado la verdad del Evangelio. Y por haber desconfrontado el pecado a los líderes religiosos y a los que estaban oyéndole en esa sinagoga. Ese mismo día, Satanás utilizaba a quien sería el más famoso misionero de la historia, a Saulo de Tarso, antes de su conversión a Cristo, para que él sea el instrumento suyo, es decir, Saulo el instrumento de Satanás, para perseguir y matar a toda persona que en Jerusalén testificara públicamente que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo había muerto en la cruz para perdón de los pecados, que Jesucristo había resucitado al tercer día y que ahora estaba en la presencia de Dios intercediendo por todos nosotros. Pero miren qué interesante. Dios permite que una persona que iba a ser escogida para ser el misionero más grande, primero sea perseguidor de la iglesia. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, como vamos a ver los próximos domingos, él era un conocedor de la palabra de Dios, estudioso desde los 13 años hasta los 30 años del Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué perseguía a Saulo a la iglesia? Porque él creía que le estaba ayudando a Dios. Porque él tenía una teología distorsionada. Porque él no creía en lo que la palabra de Dios decía, sino en lo que los ancianos decían de la palabra de Dios. Y ahora vemos Saulo, un instrumento de Satanás para perseguir a la iglesia. Miren lo que dice Hechos 8, capítulo 3, clarito. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y si ustedes van a Hechos capítulo 22, versículo 4, él no solo que les entregaba en la cárcel para que la gente quede presa, miren lo que dice, para darles mucho. ¿Sí? ¿Dice o no dice así en su palabra? Hermanos, miren ustedes, una persona conocedora de la palabra de Dios se tomaba las escrituras para convertirse casi en Dios y decretar quién tiene que morir y quién no, en el nombre de Dios.
Es bárbaro, mis hermanos. Cuando hablamos de pandemias, cuando hablamos de epidemias, la persecución fue una de esas pandemias de la iglesia. Pero hoy vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué propósitos tiene Dios con todas estas cosas? Pero aquí vemos un Saulo, ¿no es cierto? Que creyendo ayudarle a Dios, y repito una y mil veces, creyendo ayudar a Dios, perseguía a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan de Sara? Ella se rió cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, y tampoco le creyó, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Lo mismo que Saúl, le ayudó. Y cuando nosotros le ayudamos a Dios, nos metemos en problemas. Dios no quiere que le ayudemos, Dios quiere que le obedezcamos. Amén. Dios quiere que si nos da una promesa, ¿no es cierto?, que esperemos con paciencia el cumplimiento de esa promesa. Pero asimismo, si Él nos da una orden, nos da un mandato o nos muestra una ley, lo que Dios quiere es que el momento de poner en práctica ese mandamiento, esa ley, la pongamos en práctica. No a medias, como hizo Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl, mientras no llegue yo, Samuel, no hagas nada. Saúl, no te quedes con nada. ¿Qué hizo Saúl? Se quedó con lo más gordo de los ganados, es que era para rendir un sacrificio a Dios. Y Samuel le dice, Samuel, ¿qué te dijo Dios? Te acabes con todo. Una media obediencia es una desobediencia. Una media obediencia es una desobediencia. Y ayudarle a Dios, hermanos, voy a ser claro, es una desobediencia. Miren, la iglesia dice ahora, hagamos algo para ayudar a la obra, para que Dios nos glorifique. Y Dios dice, no, yo no quiero que me ayude, yo solo quiero que me obedezca. Y eso estaba pasando. Y para que el pueblo de Dios, la iglesia, se dé cuenta, viene la persecución. Y Satanás estaba contento porque comenzó a matar a todo el que decía que Jesucristo es su Señor. Le costaba la cabeza a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Dónde? ¿En el templo? ¿Qué dice aquí? En el 8:3. En las casas. En los hogares de bendición. Mire qué interesante. Aquí nos está poniendo el valor de la primera iglesia que es nuestro hogar. Yo me imaginaba preparando el mensaje. Digo, Señor, ¿qué pasaría ahora si en el Ecuador hubiera persecución? Las iglesias, grandes o chiquitas como la nuestra, estarían cerradas, los templos. Pero nuestras casas no. Y entonces vendría alguien como Saulo de Tarso y tocaría la puerta de nuestro hogar y diría, ¿ustedes son cristianos? ¿Y nosotros qué contestaríamos? Yo creo que no todos contestaríamos. Porque aquí dice, y los que decían que Jesucristo es el Señor, iban a la cárcel y a la muerte. Muchos negarían la fe. ¿Por qué? Por salvar a su familia. Esto no ha cambiado nada, mis hermanos. Gracias a Dios no tenemos persecución en el Ecuador. Y por eso ahora el crecimiento de las iglesias no es que viene gente nueva, es que las iglesias se dividen y los 60 que son de esta iglesia se van a otra iglesia y la iglesia que les recibe dice, somos bendecidos, hemos crecido, y ahí no hay crecimiento. Hay solamente gente que va a escuchar lo que quiere oír.
Crecen sí en número, pero no en verdad. Por eso vamos a ver que esta estrategia que Satanás puso de perseguir a la iglesia le salió mal a Satanás. ¿Por qué? Porque tampoco le dio resultado. Dios, que es el soberano del universo, en su providencia convirtió esta amenaza, que era la persecución, en una fortaleza y una bendición. Porque ¿saben lo que pasó en adelante? Todos los que tuvieron que salir predicaron a la fuerza el evangelio de Jesús. Entonces, yo me pregunto este rato, contextualizando lo que estamos viviendo, Señor, ¿por qué permites otra ola? ¿Por qué permites que no salgamos de esta crisis, sino que ahondemos más la crisis? ¿Por qué, Señor, los negocios otra vez vuelven a contraerse? ¿Y saben lo que le dice Dios? Esta amenaza es una bendición para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque otra vez nos va a recordar qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que no hemos aprendido en estos 2 años de pandemia y tenemos que aprender en este año 2022? Al principio, acuérdense la locura, ¿no es cierto? Todo el mundo se unía a los mensajes, sea por audio o sea por video. 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya se veía como unos escuchaban, unos no escuchaban, unos veían, no veían. Al final del año, hermanos, ni el 20% de los miembros de las iglesias escuchaban los mensajes por audio o por video. Se olvidaron de esto. Y claro, decíamos, no, la gente ya está yendo a los templos. Y cuando pasaban las estadísticas de la asistencia regular los días domingos, y el 20% de la congregación estaba en cuerpo presente. ¿Qué nos está diciendo Dios? Otra vez, comencemos viviendo el cristianismo en nuestro lugar. Amén. Amén. Nuestro culto familiar, nuestra lectura bíblica y escuchando en familia lo que Dios tiene que decir. Si el próximo domingo, porque en esta semana dice prohibido las reuniones en iglesias y todo, hermanos, desde nuestros hogares estaremos escuchando o viendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Amén. Fernando siempre nos recalca y nos dice, si algo quieres que te vaya bien, que no se aparte de ti ni a diestra ni a siniestra la palabra de Dios. Amén. Entonces miren, Dios convierte las amenazas como las ve el mundo en fortalezas y bendiciones para la iglesia y su vida. Entonces ahora debemos preguntarnos nosotros en nuestro contexto de pandemia, Dios, ¿cuál es la fortaleza y cuál es la bendición que nos estás enseñando? ¿Y saben qué? Nos va a enseñar acá. Regresando al libro de los Hechos. El Señor permitió la persecución. ¿Por qué permitió la persecución? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la estrategia que el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles para que la iglesia fuera a cumplir con la gran comisión conforme a la voluntad de Dios? ¿Recuerdan qué les dijo? Porque el Señor les dice en Mateo, vaya y hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer lo que yo les enseñé a ustedes.
Eso es Mateo 28, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la estrategia para cumplir esa gran misión? ¿Se acuerdan? Recordemos todos. Hechos capítulo 1, versículo 1. Una cosa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Bautícenles y enséñenles a obedecer. Y otra cosa es la estrategia que Jesús les dio para que cumplan esa misión. Y la estrategia está en Hechos 1. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y no seréis testigos en Jehová, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren ustedes la estrategia. ¿Se acuerdan? No salgan de Jerusalén mientras reciban el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ese va a ser el sello de garantía de su salvación. Luego, ¿qué les dice? Una vez que tengan el Espíritu Santo, recibirán constantemente el poder que necesitan para predicar mi palabra por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Dice, recibirán poder, ¿no es cierto? ¿Quién les iba a dar ese poder? El Espíritu Santo que iba a morar en cada sellado. Y luego les dice, y este es el itinerario. ¿Cuál era el itinerario a seguir? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última. Ahora, en Pentecostés, 120 personas reciben el Espíritu Santo como sello de garantía de su salvación. Luego de eso, Pedro, totalmente lleno y gobernado del Espíritu Santo, predica la verdad de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? A una multitud de judíos que venían de otras partes a celebrar las fiestas de la Pascua y Pentecostés. Y en esa predicación termina invitándoles: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Y cuál fue el resultado? El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a 3,000 personas. A 3,000 personas. El Espíritu Santo. Y ese momento, esas 3,000 personas reciben el sello de garantía de su salvación, es decir, reciben el Espíritu Santo. Pero esas 3,000 personas no se quedan en Jerusalén. Esas 3,000 personas eran visitantes. Terminan las fiestas y se regresan a sus países, a sus lugares, y son los primeros 3,000 misioneros que llevan el evangelio, el verdadero evangelio del reino de los cielos, a todas las naciones. Yo me pregunto, hermano, ¿quién les discipuló a esas 3,000 personas después de Pentecostés? Nadie. ¿Saben quién fue su maestro? El mismo maestro que nosotros tenemos. ¿Y quién es el maestro? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Pastor, es que en mi hogar yo no puedo enseñar la palabra de Dios porque yo no sé nada. ¿Y qué les digo yo? Oigan, el maestro no eres tú, tú eres el instrumento del maestro. El Espíritu Santo es el que enseña. Tú solo dedícate a leer la palabra de Dios y Él va a crear la conciencia. Amén. 3,000 personas salieron. Luego, otra vez Pedro, totalmente gobernado del Espíritu Santo, su mente gobernada por la palabra de Dios, vuelve a predicar la verdad en el pórtico de Salomón, después de sanar al cojo que había nacido así, ¿no es cierto? Y nuevamente les invita a sus oyentes a arrepentirse y convertirse a Jesucristo para perdón de sus pecados.
Y según Hechos capítulo 4, en respuesta, ¿sí?, se convierten 5,000 personas. Dice 5,000 hombres que escucharon la verdad, fueron convencidas por el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Y Jesucristo les añadió a su iglesia a esas 5,000 personas. Y hermanos, los estudiosos dicen que no solo fueron los 5,000 hombres, sino que esos hombres que vivían en Jerusalén fueron a sus hogares, predicaron la verdad del evangelio del reino de los cielos y su familia se convirtió. Ya no eran 5,000, multiplique así suavito, 3 personas por cada hombre. 15,000 personas ya se habían convertido al cristianismo, porque Pedro predicó en el pórtico de Salomón. Acto seguido, según Hechos capítulo 5, versículo 28 y capítulo 6, versículo 7, mientras la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios crecía en el templo, en las sinagogas y en los hogares cristianos, mire lo que dice: el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y el 5:28 dice: y Jerusalén estaba llena de la sana doctrina. ¿Dice o no dice así? En ese momento de la historia de la iglesia había llegado el cumplimiento de la primera fase. ¿Qué dice Mateo capítulo 23? Veamos. Mateo capítulo 23, versículo 14. ¿Tenemos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué pasó en Jerusalén? La sana doctrina había copado Jerusalén. Es decir, la palabra de Dios y la proclamación del evangelio de Jesucristo habían llenado Jerusalén. Mateo 23, 14 se cumplió en Jerusalén. ¿Se acuerdan el itinerario? Predicarán en Jerusalén. No dice, y cuando se conviertan todos en Jerusalén. Mateo 23, 14. ¿No dice? Entonces Mateo 24, 14. Gracias. Es así, ¿no es cierto? Es que me acordé de los hipócritas de la ruta 30, hermano. Miren lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo, predicado en Jerusalén. Se había llenado la ciudad de Jerusalén con la predicación de la sana doctrina. Y entonces llegó el fin de esa primera etapa. ¿Cuál era el siguiente itinerario? Judea y Samaria. Pero ojo, hermano, nadie quería salir a predicar fuera de Jerusalén. Por la misma razón que tienen muchos cristianos hoy día. Mientras mi familia no se convierta, yo no predico en ninguna otra parte. Aquí dice el Señor: cuando ya enseñes la sana doctrina, da el siguiente paso. Y ahora les tocaba dar el siguiente paso a Judea y a Samaria. Pero otra cosa interesante, nadie quería ir a Samaria porque les consideraban inmundos. Y lo más importante, ningún miembro de la iglesia de Jerusalén quería incomodarse y cumplir la gran comisión.
Todos estaban comodísimos en sus casas, esperando que los 12 apóstoles salgan a hacer el ministerio afuera. Igualito que pasa ahora. Hermanos, prediquen el evangelio de la palabra de Dios ustedes en sus trabajos, en sus casas, donde estén. No, pastor, esa es su función, la de los evangelistas y la de los misioneros. Nosotros solamente predicamos en nuestras casas. Aquí, todos esperaban que los 12 apóstoles hagan el trabajo. Y entonces, miren lo que Dios hace. Vamos a Hechos 8:1. Como nadie quería obedecerle, y Dios odia la desobediencia, miren lo que dice. En la parte B del versículo 1 del capítulo 8. Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? O sea, ok, miren lo que dice Dios. ¿No quieren salir de sus casas? No hay problema. Yo les saco. Pero les voy a sacar a mi manera. La única manera, ¿cuál es? Persiguiéndole, haciendo que Saulo entre a las casas y le saque de las orejas de la casa. Para evitar eso, ¿qué hizo la gente? Salió corriendo, despavorida. ¿A dónde? A donde debían ir. Judea y Samaria. Yo siempre digo, ¿no? Taita Diosito es un Dios de amor, pero al que ama disciplina. Primero, oigan, ya se llenó Jerusalén de la sana doctrina. Salgan a predicar en Judea y Samaria. Que salgan los apóstoles. Salgan. Como no lo entendieron ni por las orejas ni por la calada de manos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Taita Diosito? Entonces, Satanás, te permito que comiences la persecución. Y Dios permite que Saulo de Tarso entre a las casas y comienza a sacar a la gente. Y la gente, para que no ir a la cárcel y para no morir, ¿a dónde se fue? Dios nos estaba sacando de la pandemia, más o menos por octubre, ¿no? Híjole, y nos deslocamos, ¿no es cierto? La cabra al monte, el chancho al lodo, ¿sí o no? Y en diciembre nos desbocamos. ¿Y ahora qué está haciendo Dios? Ya nos está rascando. Personas que tuvieron COVID la primera vez, ahora ya se contagian 2 y 3 veces. ¿Qué nos está pidiendo decir Dios? Lo mismo que aquí. No esperen que otro les dé haciendo las cosas que ustedes tienen que hacer y Dios ordena. Háganlo ustedes. ¿Sí o no? ¿Nos está o no nos está diciendo eso? Aquí está. Dios permitió que sucediera en Jerusalén la gran persecución. Y miren, es clarito. Por favor, vuelvan a revisar el 8.1, la parte última. ¿Qué dice? Salvo los apóstoles. ¿Dice así o no? Todos los convertidos a Jesucristo fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria a donde debían ir. Quienes se quedaban en sus casas eran llevados a la cárcel y muertos, como usted. Salvo los apóstoles. Otra enseñanza hermosa, mis hermanos. ¿Qué quería la congregación de Jerusalén? Nosotros no vamos a Judea y Samaria a predicar la palabra de Dios. Que vayan los apóstoles. ¿Y qué les dice Dios aquí? Una persecución. Salvo los apóstoles se quedaron ahí y nada les pasó, ni a ellos ni a su familia. Pero el resto de la congregación les persigue.
¿Qué les está diciendo aquí, mis hermanos? Mi voluntad es que cada uno de ustedes vaya y predique el evangelio del reino de los cielos en Judea y en Samaria. No esperen que los apóstoles hagan eso, porque yo tengo otra cosa para hacer. ¿Cuál es nuestro pretexto, mis hermanos, en las iglesias? Es que para eso hay pastores, para eso hay evangelistas, para eso hay misioneros. Y Dios a usted con el COVID le está poniendo en lugares donde usted nunca se imaginó. Yo me acuerdo aquí antes del 2020, pastor, no tengo tiempo para mi familia. Yo tengo que los domingos no puedo venir a la iglesia porque necesito un día para la familia. Y Dios dijo, ok, ahí les mando el COVID para que pasen todo el tiempo con su familia. Ya vamos al tercer año. Ahora entendemos, no el por qué, entendemos el para qué. Ahora, si usted y yo hemos perdido el tiempo estos 2 años y no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos en el lugar que Dios nos ha puesto estos 2 años, comencemos a hacerlo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque de nosotros depende, de la iglesia, salir de este COVID. De nosotros, hermanos. La iglesia durante muchos años de estos últimos tiempos no ha cumplido con la gran comisión. Se ha acostumbrado a que, como decía al principio, una iglesia se divide, una iglesia crece, otra iglesia nace. ¿Con quiénes? Con puro cristiano. Y ahora el Señor dice, vean, vayan y hagan discípulos en todas partes donde estén. Y den un mensaje de esperanza. Nos reunimos con familia. Yo veo en las redes, yo no veo redes sociales, pongo Facebook y a veces les veo a ustedes y los que mandan y todo. Digo, Señor, ojalá estén predicando el evangelio. Porque Dios tiene sus maneras de hacer que cumplamos y obedezcamos su palabra. Por las buenas, medio por las malas, pues nos arrastran. ¿Qué pasó aquí? Dios permitió la persecución. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jerusalén cumpla su misión. Pero Dios estaba en control de las circunstancias. No Satanás ni Saulo de Tarso. Era Dios. Amén. ¿Se acuerdan con la reina Esther? Que estudiamos los días jueves. El tío le dice, anda y cásate, es decir, anda y participa en ese concurso de belleza y ten relaciones con el rey para que sea su esposo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No te unas de yugo desigual, ¿sí o no? Y Dios permitió esa relación, porque Dios tenía un propósito. Y cuando usted se da cuenta de eso, ¿qué dice? Que ore el pueblo y que ore mis doncellas, porque mañana yo pongo en riesgo mi vida para salvar a mi pueblo. Y Dios salva al pueblo de Israel a través de una desobediencia de quién? Dios es el soberano y sabe cómo hace las cosas. A él no tenemos por qué criticarlo. ¿Sí o no? Usted se enfermó con COVID. Usted sabe por qué se enfermó. Pero atrás de eso, Dios tiene su parte. ¿Sí o no? Dios tiene el control de las circunstancias, incluido el COVID, ¿cómo se llama ahora? Del patrón. ¿No es cierto? No tiene Satanás ni nadie. Tiene Dios el control de esas circunstancias. Amén. Dios estaba creando las circunstancias para su gloria y para que se cumpla su plan.
Los perseguidos no debían dejar de confiar en Dios. Pero ojo, mis hermanos, los perseguidos no debían pelear, no debían defenderse, solamente debían recordar lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:20. ¿Habrá subido? Por eso yo digo, la Biblia tiene todas las respuestas en todas las pandemias. Y en esta pandemia que se llamaba persecución, en la primera iglesia, Dios tenía su respuesta, y la respuesta está en Juan 15:20. Juan 15:20. Juan 15:20. Mire lo que dice. Ningún siervo mío, ¿tenemos todo? Ningún siervo mío es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes no. ¿Qué dice? Eso es lo que debían acordarse. ¿Sí o no? Miren, repito. Ningún siervo mío es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que a nosotros nos enseña Dios. ¿Qué les enseñaron los apóstoles a todos los discípulos en Jerusalén? Si le persiguieron a Jesucristo, no se preocupen, a nosotros también nos van a perseguir. ¿Para qué te preocupen? ¿Qué debía hacer la iglesia de Jerusalén? Solo obedecer. Ir a Judea, a Samaria, a hacer más discípulos de Jesucristo. Qué interesante. Y eso es justamente lo que hicieron por las malas. Mire lo que dice Hechos 8:4. Nos encanta, hermanos, somos mal, como decía mi abuelita, mal llevados por el mal. ¿Sí o no? Nos encanta sufrir. Nos encanta que nos martiricen y nos maltraten. ¿Qué dice el 8:4? Los convertidos a Jesucristo que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Okay? La persecución llevó a los miembros de la iglesia de Jerusalén a toda Palestina, pero no como perdidos o descarriados o extraviados, sino como mensajeros y testigos del evangelio de Jesucristo. Porque miren lo que dice, y ellos predicaban el evangelio por donde iban. Hermanos, preguntan, ¿obedezco por las buenas o obedezco por las malas? A ver, ustedes díganme, ustedes en la casa y ustedes aquí en el templo. ¿Obedecemos por las buenas o obedecemos por las malas? Dice Proverbios, si tienes una deuda, líbrate pronto. ¿Qué hacer? Si dice, no tengas deudas si no tienes cómo pagar, porque después te haces esclavo de esa deuda, ¿qué hacer? Si la palabra de Dios dice, no hagas esto, y nosotros hacemos que eso es lo que Dios nos está enseñando. Miren, yo les digo qué hacer, dice Dios, pero por favor, no me obliguen a disciplinar. Yo les amo tanto que tengo que disciplinarles cuando no hacen las cosas como yo les mando. Y para hacer eso, mis hermanos, está llenarnos de fe, llenarnos del Espíritu Santo,
llenarnos del carácter de Cristo y llenarnos de la conducta de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Vimos el domingo pasado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, haciendo que muera nuestro yo y dejando que Dios se siente en nuestro trono para que gobierne. Pastor, mis hijos, mi esposo o mi esposa no son creyentes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los esposos y los hijos no creyentes son bendecidos por la esposa o el esposo creyente. Porque ese esposo y esa esposa o ese hijo creyente va a dar testimonio de que Jesucristo vive en él. Amén. Salieron todos a predicar, como dice Hechos, la buena nueva del reino de los cielos. ¿Cuál era esa buena nueva? Vamos a Hechos 8:15. Hechos 8:15. Perdón, 8:5. Voy a venir inspirado con una décima. 8:5. ¿Cuál es el evangelio? Miren lo que dice. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué les predicaba? ¿Cuál es la buena nueva que debemos predicar nosotros? Y para eso no necesito ir al seminario, no necesito ser teólogo, no necesito estar 100 años en la iglesia. ¿Qué hizo Felipe? Predicaba de Jesucristo. La misma buena nueva que predicaron los 12 apóstoles y que luego predicaría, ¿saben quién? El perseguidor. ¿Y cómo se llama el perseguidor? Saulo Pablo. El famoso apóstol Pablo. Después de la conversión, miren lo que él predicó. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Primera de Corintios, perdón, capítulo 15, no digo que estoy inspirado de hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Tiene? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Lo primero que hice fue transmitirles, ¿qué dice ahí? Lo que a mí me enseñaron. Ah, qué interesante. ¿Qué dice Mateo 28, del 18 al 20? Hagan discípulos y enséñenles a obedecer lo que Jesús nos enseñó, ¿no es cierto? Y vean lo que hace Saulo. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron. Que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo ¿con qué? Con las Escrituras. No lo que dice el pastor Stanley, no lo que dice John MacArthur, no lo que dice el pastor Swindon, no lo que dice el pastor Peñalfiel, no lo que dice ningún pastor, lo que dicen las Escrituras. Versículo 4. Que fue sepultado al tercer día, se levantó de la tumba según las Escrituras. Para conocer por qué Saulo hizo esto, regrésase un poquito. Primera de Corintios 1:17. Ya sabemos que predicó Saulo, ¿no es cierto? El perseguidor convertido. Ahora vamos al por qué. Primera de Corintios 1:17. ¿Tenemos? Miren lo que dice. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. Es más, mi predicación fue sin discursos propios de la sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz de Cristo no pierda su eficacia.
Ay, hermanos, y eso yo me acuerdo todas las semanas que tengo que predicar la palabra de Dios. No con tu sabiduría, Gabriel, con la sabiduría que viene de Dios. Para que el mensaje de la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Saulo Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, ahí mismo, versículos 1 al 5, aclara este motivo por el que él no predica con sabiduría humana. ¿Tenemos todo? 1 Corintios 2, del 1 al 5. Miren lo que dice. Hermanos, cuando me presenté a ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Mi predicación no tuvo oratoria ni sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder del Espíritu de Dios y no de la sabiduría de los seres humanos. Amén. Hermanos, ¿qué tenemos que predicar? ¿Cuál es la buena nueva? Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, invitándote a unirte a su iglesia. Y si alguien no hace caso de eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Si escuchan el mensaje y se arrepienten, son salvos. Y si escuchan el mensaje y no se arrepienten, no son salvos. Pero usted ya cumplió. Y una vez que usted ya cumplió en Jerusalén, por favor salga a Judea y Samaria a hacer lo mismo. Vaya donde el tendero y predíquele. Y usted le predica el evangelio al tendero y el tendero dice, gracias, yo soy católico. Cada vez que pueda, repítale. Esa es su Judea, pero también vaya a su Samaria, donde están sus enemigos. Y a veces sus enemigos son los que algún día estuvieron con usted en la iglesia. Y a ellos también predican esa palabra. Cristo murió por ti. ¿Sí o no? Regresemos a Hechos capítulo 8, versículo 5. Aquí habla de un personaje, ¿no es cierto? Felipe. Ya hemos hablado del perseguidor Saulo Tarso, Saulo Pablo, ¿no es cierto? Tengo 5 minutos. ¿Quién fue Felipe? ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 6, versículo 5? ¿Ya? ¿Quién fue Felipe? Hechos capítulo 6, versículo 5. Uno de los escogidos para servir las mesas de las viudas. Compañero de Esteban. Y si era compañero de Esteban, ¿qué quiere decir? Y si fue escogido por la congregación, ¿qué cualidades tenía Felipe? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno del carácter de Cristo y lleno de la conducta de Cristo. ¿Sí o no? Yo y Fernando, sin haber conversado conmigo, me hizo abrir la Biblia en Isaías, capítulo 11, ¿no es cierto? 12 creo que no. Y mi Biblia no se abrió ahí. Mi Biblia se abrió en el capítulo 11. Y vean lo que dice. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2.
¿Tenemos? Sí. Hablando de Jesucristo, ¿no? Él es 11, 2. Yo soy peor con esto, mi hermano. Por eso mi esposa me dice, pronuncia bien, 3, 2, 1. Digo, peor ahora con la... Miren lo que dice, Isaías 11, 2. Hablando de Jesucristo. El Espíritu de Dios estará continuamente sobre él. ¿Y qué dice en la versión de ustedes? ¿Alguien que me lea? Ok, los mismos atributos que tenía Felipe y Esteban, ¿sí o no? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno del carácter, lleno de la conducta del Espíritu. Sabiduría, gracia y poder. Por eso que dije la semana pasada, aquí en la tierra podemos alcanzar la madurez del carácter. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, creyendo 100% en él, confiando en medio de la persecución de la pandemia, confiando en que Dios es el soberano y él hará su voluntad en mi vida y en su vida. A través de la palabra de Dios, como dice 1 Corintios 3:16, me lleno de la palabra de Dios. Vamos por favor, a Colosenses, perdón. 3:16. ¿Sí? Colosenses 3:16. Miren lo que dice. El apóstol Pablo, el que fue perseguidor de la iglesia, ahora misionero. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo alcanzo el carácter de Cristo? Haciendo la palabra de Dios. ¿Y cómo obro como Jesucristo? Ejercitando los dones que Dios me da. Eso hizo Felipe, hermano de los samaritanos, al lugar donde nadie quería ir. Y Diosito le dice, Felipe, a Samaria. Háblale del Evangelio, porque ellos también están esperando al Mesías. A pesar de que ustedes les consideran inmundos, yo no les considero inmundos, ellos están esperando al Mesías. Y pasan 3 cositas. Regresemos por favor a Hechos capítulo 8. Y con esto termino. Felipe les predica a Cristo y suceden 3 cositas. Versículo 6. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el 6? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ok, miren, primera cosa, la gente unánime escuchaba lo que Felipe decía. ¿Qué decía Felipe? Cristo murió en la cruz por ustedes, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, invitándoles a que se unan a su iglesia. Primera cosa, no tengan miedo cuando predique el Evangelio. Segunda cosa, se cumplieron las señales que el Señor Jesucristo anunció en Marcos 16:17. Vea usted, Marcos 16:17.
¿Qué dice Marcos 16:17? Sí. Por favor. Y estas señales seguirían a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el 18. Tomarán en las manos serpientes y daño sobre los serpientes y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Regresen a Hechos 8:7. De muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. ¿No dijo eso Jesús? Sí. Y muchos paralíticos y cojos serán sanados. ¿No dijo eso Jesús? Los samaritanos reciben unánimes la palabra de Dios y ven las señales que Jesucristo había prometido. Segunda cosa. Y vean la tercera cosa, el versículo 8. ¿Qué produce la buena nueva de salvación? Amén. Felipe proclamó el evangelio, el verdadero evangelio de salvación, y eso produjo. Con esta enseñanza, Dios nos muestra que aunque Él permite la persecución en la vida de la iglesia, sin embargo, por más débil que sea nuestra condición, Satanás es incapaz de cerrar la iglesia. Satanás podrá cerrar los templos, pero no la iglesia. En nuestro contexto global, hermano, muchas iglesias están cerrando porque no tienen recursos económicos. Se han hecho elefantes blancos difíciles de mantener ahora porque la gente no está siendo fiel. Sin embargo, Dios está haciendo ver que la iglesia no muere. Los templos se cierran. Y se cierran, ¿saben por qué? Porque nosotros no somos fieles dándole a Dios el servicio por el. Yo tuve una conversación con pastores esta semana y conversábamos de la situación de las iglesias y les decía, hermanos, es que la gente está confundiendo tres cosas. Lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda y lo que es la vida. La gente no está dándole a Dios el diezmo. La gente está ofrendando cosas para la iglesia. La gente está dando limosna para ayudar a los necesitados en esta pandemia. Pero ese dinero no sale de otra cosa que no sea el diezmo. Y hermanos, con mucho dolor les digo, comprobamos eso. Un pastor llamó por videoconferencia a uno de los hermanos que más diezmaba en la iglesia. Le dijo, hermano, sabes que estoy preocupado porque ahí han sabido hacer sobrecitos. Ustedes conocen la iglesia, un sobrecito donde usted pone el nombre y cuánto diezmo. Le llama y le dice, hermano, estoy preocupado porque no hay un sobre suyo desde hace mucho tiempo. Y le dice, oiga, pastor, y tal cosa que le llegó para la iglesia, y tal cosa que le llegó para esto, para arreglar el templo y estas cosas. Y entonces el pastor le dijo, hermano, esos son ofrendas de Dios. El diezmo es puntual y administra la iglesia. La ofrenda usted puede dar para cualquier cosa. El hermano se molesta, pero la verdad nos hace feliz. Una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda y otra cosa es la vida. Si yo cumplo primero, gano 100 y doy a Dios 10. Y yo y Dios saber. Pero si yo quiero ofrendar y en vez de darle los 10,
a Dios, digo, no, ahora no diezmo, voy a dar estas cosas, ¿qué está haciendo? Lo mismo que Ananías y Zafira, hipócritamente y engañándole. Y hermanos, les digo con mucho dolor, muchas iglesias han cerrado. Acaba de hace 2 semanas de cerrar una iglesia chiquita como la nuestra en Guayana. Porque la gente confundió el diezmo con ofrenda. Espero que eso no nos pase a nosotros. ¿Amén? Amén. Otra cosita, antes de terminar. Vamos a tener la llave de la iglesia. Le voy a quitar esa responsabilidad a Marianita y a Jacinto. La llave de la iglesia vamos a tener 2 personas en la iglesia. El burro adelante, yo. Y una familia por semana. Entonces, si hoy le doy la llave, por decirle a mi hermana María Augusta, ella es la responsable de esta semana. Si alguien tiene que venir al templo a hacer algo, hermana María Augusta, por favor, ¿me puede abrir el templo? Y venimos y entramos acá. No se preocupen que el perro no muerde. La familia que esté seleccionada para eso, bendecida con las llaves esta semana, se encargará de la limpieza del templo, de abrirnos del templo el domingo, de cerrar el templo y de que aquí todo esté bien. Si yo necesito venir a una consejería, yo tengo la llave. Amén. Yo tengo la llave. ¿Se acuerdan las palabras de Gamaliel cuando perseguían les iban a matar a Pedro y a Juan? ¿Qué les dijo Gamaliel? No les persigan porque se pueden estar yendo contra Dios. Si ese movimiento es de Dios, prevalecerá. Si no es de Dios, eso se acabará. Y hermanos, somos testigos con Gabriel. Desde que comenzó nuestra congregación en el 2001, reuniéndonos en los hogares hasta el día de hoy, son ya 22 años que el Señor nos ha permitido estar día a día. Y alguien nos dijo hace 20 años, si esto no es de Dios, se va a acabar. Y Dios nos ha demostrado que esto sí es de Dios. Amén. Amén. Bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Jehová habló a su siervo Moisés y le dijo: Moisés, siervo mío, háblale a tu hermano Aarón de mi parte y a tus sobrinos, a quienes he constituido como sumo sacerdote y sacerdotes. Y diles que cuando bendigan a los hijos de mi pueblo, lo hagan de esta manera. Familias de familia cristiana de la comunidad, que el Señor nuestro Dios nos siga bendiciendo y nos siga guardando en estos tiempos difíciles. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, sobre mí, sobre nuestras familias. Que nos tenga misericordia y nos llene de su gracia. Que el Señor nuestro Dios alce sobre cada uno de nosotros su rostro y sobre todo ponga su paz y su gozo en cada una de nuestras vidas. Y todos en el nombre de Jesús decimos amén. Una bendecida semana. Amén.